tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento, edición Salud. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque quería hablar con mis amigos. Tengo muchos amigos y muchos conocidos súper interesantes y dije, pues les hago entrevistas y hablo con ellos. Así que, pues nada, contaros que para cada entrevista me gusta vestirme acorde a la temática de esa entrevista. Hoy vamos a hablar con un patólogo, entonces me he puesto, y también mi compañero de ballet, entonces me he puesto bailarina patóloga. No sé si, bueno, ya me dirá él, ya estoy loca. Bueno, contaros que ayer en la entrevista con Ana, un beso si me estás viendo, mis auriculares se murieron. Y toda la entrevista había un clic, 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 clic. Bueno, he conseguido un micrófono. Gracias, Mar. Un besito si me estás viendo. Pero no lo he probado hoy porque no me ha dado tiempo y no quería cagarla. Así que espero que me escuchéis bien. Voy a intentar gritar para que me escuchéis bien. Nada, nos estáis viendo por mi canal de YouTube. Si estáis en mi canal de YouTube, suscribiros. No os va a pasar nada. Es un botoncito. Y mi página de Facebook, un like. No pasa nada. Comentarios y preguntas. Comentarios, siempre decir, Nuria, qué guapa, qué disfraz, qué bien lo haces todo. Y preguntas para los invitados. Los invitados están aquí para que les hagamos preguntas. Yo voy a hacer 1000 preguntas, pues vosotros igual. Bueno, nada, estamos con mi amiguísimo José Rubies, como dije, es un patólogo en el Hospital de San Juan y mi compañero de ballet. Y tengo muchas ganas de hablar con él de muchos temas. Así que le voy a dar paso. ¡Oh! Ay, me quito esto. No he dicho, hola, sí. José, bienvenido. Buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, ahora empezarás mejor, ¿no? Porque ya sin mascarilla se ven las cosas de otra forma. Mira, para que veáis, me hice yo mi propia, lo que saben que dibujo muy bien, mira, me lo he personalizado con mi bailarina. Pero, sí, José, así un poco. Esto es horrible. ¿Cómo podéis trabajar con esto? Bueno, pues hacemos lo que podemos dentro de lo que cabe, porque claro, es un ambiente así como te has podido dar cuenta bastante enrarecido, ¿no? Espera, que me prepare. A ver. Prepárate, ya. Venga, píntate. Bienvenido, José. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar conmigo. Sé que muchas gracias a ti. Para estar aquí. He corrido desde la playa con la nena, que estaba la cosa así como bastante aguda allí, de gente. Ya ves. Bueno, antes de nada, cuéntanos cómo estás, cómo has vivido toda este aislamiento. Sé que has estado trabajando, pero ¿cómo has estado personalmente? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Lo que pasa es que nosotros, inicialmente el hospital cambió un poco de fisonomía y de ser un hospital pues con sus servicios, ya conocéis todo lo que son, pues se dedicó monográficamente al COVID. O sea, las urgencias se ampliaron, la UCI se ocupó en su totalidad, se habilitaron otros espacios como es la reanimación para camas de UCI y de UCI. Y ahora mismo estamos en una situación mucho mejor, hay menos ingresos, menos presión de urgencias y la UCI pues está a la mitad de capacidad, una mitad es de COVID y la otra mitad es limpia, es de cirugías programadas, pacientes críticos, etcétera. Sí, menos mal. Pues nada, pues para empezar, tú eres patólogo, cuéntanos un poco primero, siempre has querido ser patólogo, cómo llegas a ser patólogo y qué tipo. He estado leyendo tu biografía y digo, hay, no sé, dermapatología, hay muchas patologías. Cuéntame, no sé ni lo que es. Sí. Bueno, vamos a ver. Normalmente uno acaba la carrera, ¿no? Estudia medicina y una vez que has terminado la carrera, pues tienes que hacer un examen, una oposición que se llama MIR, para médico interno residente. Y eso es lo que te posibilita hacer la especialidad. Entonces, cuando yo me presenté al MIR, que bueno, se pierde la noche de los tiempos, claro, que hace mucho, ¿no? Bueno, existían muchas cosas, o sea que no es del tiempo de la penicilina, bueno. Y entonces, pues, éramos muchos opositores, o sea, éramos pues como 24.000 opositores para 1.500 plazas, o sea que era una cosa así como una especie de, ¿cómo te diría yo? Como una olimpiada y te veías de vez en cuando con los mismos, te sentabas en los mismos sitios, porque claro, había muchas condiciones que ahora mismo no hay, ¿no? Porque tú tenías que tener el servicio militar cumplido, porque si no, no podías acceder a la especialidad, sí, eran los tiempos críticos y las cosas eran así. Entonces, espera, que voy a coger el teléfono. Claro, cógelo. Contesta. Me encanta el directo. A ver, espera. Toma, dáselo a...
Estita. Chicos, eso es lo mejor. Bueno, sí, no, sí, esto todo es así. Entonces... Ay, no, pero no te quedes congelado, José. Eso no. Que si no tengo que hablar yo de patología, y eso muy mal, muy mal. Si yo tengo que hablar de patología, ay, espero que José vuelva. Ay, José. Estoy aquí. Sí, estás congelado. Entonces, te escucho. Hello. Ay, Dios mío. Esto va de mal. Esto se elegía la casa de campo, ¿no? ¿Me oyes? Yo elegía anatomía patológica, pues, quizá de carambola, no era una especialidad que quería hacer. Yo inicialmente me gustaba. Ay, José, te congelas. Ay, esto. Ay, sí, a ver si reinicia. Vale, entonces, pues luego elegías plaza y yo lo que pretendía era pues ir a un sitio así diferente y entonces me fui a Asturias y allí hice mi especialidad en Asturias. Hice anatomía patológica porque quería hacer pediatría, pero la pediatría se acabó y decidí sobre la marcha, sin conocer a qué servicio iba, les pregunté a unos propios que había allí y me dijeron, les pregunté, ¿qué está mejor? ¿La anatomía patológica dónde está mejor? ¿En este hospital o en este? Y me dijeron, ahí, pues bueno, pues ahí me fui. Y así fue la cosa. O sea, y si no hubiera hecho médico de familia, ve, ya está. Claro. Pero vamos, luego estás, la especialidad son 4 años o 5, depende de si es médica o quirúrgica o familia es menos, era menos entonces, y luego ya después pues te vas a ver dónde hay trabajo. O sea, es un poco del periplo y luego opositas otra vez para la plaza en propiedad, porque yo soy facultativo especialista de área con plaza en propiedad en una oposición también entre unos compañeros, lo mismo. O sea que, y así es la cosa, eso es un periplo que nunca acabó, o sea que empezó hace muchísimos años y bueno, pues yo llevo de funcionario desde el año 94, o sea que ya llevo unos cuantos años. Y entonces, ¿de qué consiste tu trabajo? Cuéntanos, ¿qué es un patólogo? ¿Qué es lo que haces? Bueno, la patología o la anatomía patológica es una especialidad básica, o sea, está en el mismo escalón que sería pues, el radiodiagnóstico, para que nos entendamos, o la bioquímica o la microbiología, o sea, son especialidades que generan diagnósticos al resto de especialidades o médicas o quirúrgicas. Nosotros lo que... Ay, no. José, te congelas. Tan interesante, me quedo ahí como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? José, no me hagas esto, que yo no me he estudiado. Bueno, yo lo siento, es así. Entonces... Ay, vale, has vuelto. Está ahí, ahí está. Entonces, ¿me oyes? Sí. Ahora entonces, sí, o sea, nosotros, vale, nuestra especialidad pues va desde los componentes más elementales de los tejidos, que son las células, ¿no? Las células en su conjunto, que son los tejidos, que miramos al microscopio, los tejidos en su totalidad, que son los órganos, que también los estudiamos, y luego los órganos todos unidos o todos el conjunto de órganos que constituye los individuos, que también los estudias en la o sea, y ahora un poco más allá, porque vamos a lo molecular, es decir, va mucho más allá que la microscopía, es decir, que nosotros estamos haciendo ahora diagnósticos moleculares, o sea, que parece ciencia ficción, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Pues porque hay determinados marcadores o determinadas moléculas que definen enfermedades, y no solamente enfermedades, sino que definen tratamientos a la carta. Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, un tumor que expresa determinada proteína que nosotros determinamos, pues hay tratamientos específicos frente a esas moléculas de señalización. ¿Entiendes? O sea, que es un poco, nosotros ahora mismo tenemos un papel mucho más relevante que el que teníamos antes, que era, pues, bueno, pues ver, así para que las personas se enteren un poco, que ver apéndices y vesículas, o sea que es un poco más complejo dentro de lo que cabe. Luego puede haber especialidades dentro de la patología, entonces, pues hematopatología, estudian las enfermedades del sistema hematológico, ¿no? Linfomas, leucemias, etcétera. Dermatopatología,
las enfermedades de la piel, tumores, enfermedades inflamatorias, etcétera. Eso es un poco la especialización dentro de de la anatomía patológica o de la patología, ¿eh? Pero yo en mi hospital pues hago de todo, aunque me gustan más pues la hematopatología, la dermatopatología y quizá pierdo un poco más de tiempo, que no es perder el tiempo, o me entretengo mucho más con ello porque me gusta más, ¿vale? Claro, Eso claro, es. claro. Entonces tú eres un poco el que hace la diagnóstica. Diagnóstico. Diagnóstico, Sí, no, no me salió la palabra. Si vamos sí, a tener una diagnóstico. enfermedad, cuando nos hacen un Sí, análisis, una biopsia, tú eres el que definitivamente nos exactamente. diría. Sí, o una biopsia o una punción, o sea que jugamos o con tejidos o con células, depende, ¿no? Pero sí, Claro, nosotros intentamos establecer un diagnóstico informativo, ¿eh? A veces pues no lo podemos conseguir porque realmente es mucho más difícil. O sea, que las cosas no son en medicina, como tú sabes, 2 y 2 no son 4 a veces, ¿no? Ese es claro, el claro, claro. concepto de esto, ¿vale? Y esto hablando ahora del COVID, esto que nos tienen Mm, todos con el miedo, que vamos con las mascarillas, sí, sí. vamos a Bueno, ver una vamos vacuna a pronto, realmente necesito esto, ¿cómo podemos prevenirlo? Cuéntanos un poco en tus bueno, conocimientos. yo creo que, vamos, o sea, las cosas están bastante claras. Lo único que el problema es que los españoles somos muy poco obedientes. O sea que aquí no hay más que salir un poco a la calle para darse cuenta de que esto es... yo creo que el problema estriba en que no hemos tomado conciencia de la gravedad. Esto es de lo grave de la situación. O sea que, pues no sé, hay personas, compañeros míos, que han estado ingresados en la UCI y han estado muy malitos. Hay personas que yo conozco que llevan 50 días en la UCI desde el 14 de marzo. O sea, ¿qué pasa en nuestra civilización, en el primer mundo? Pues en el primer mundo lo que pasa es que no estamos acostumbrados a vivir estas enfermedades pandémicas, vamos, estas epidemias. ¿Por qué? Porque nosotros eso realmente lo hemos obviado. Lo que vivimos más son las enfermedades crónicas o los tumores, pero esto no. Esto en el tercer mundo pues están hartos ya, el ébola, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros esto nos parece, vamos, no sabemos ni lo que nos viene encima. Entonces, pues las medidas de confinamiento, pues otra cosa discutible es un poco cómo se ha hecho, bueno, pero que la distancia social, las mascarillas, la higiene es fundamental, ¿eh? Entonces, de nada sirve que tú vayas con tu mascarilla y que vaya otro señor a tu lado que no la lleve o que estén todos juntos o que, ¿me entiendes? O sea, que sí sirve. Y lavarse las manos, eso sí que sirve. Y lavarse las manos bien, no es así meter las manos debajo del grifo y bueno, ya está. No, a conciencia. Es quizá una de las medidas mejores que uno puede tomar. La mascarilla, sí, mascarillas estas quirúrgicas, ¿no? Claro, lo que pasa es que las mascarillas quirúrgicas tienen una vida media de 4 horas. Entonces tendrías que estar todo el día con la mascarilla cambiando. Pero bueno, es así la cosa. ¿Cómo va a evolucionar esto? Pues quién lo sabe. O sea, que probablemente, tal y como están las cosas aquí, mejoren mucho, pero con toda seguridad volveremos a encontrarnos con este virus en otoño, otra vez en invierno. Y si no tenemos una vacuna, pues lo vamos a llevar otra vez mal y se volverá a estas situaciones tan dantescas y tan horribles y que realmente yo creo que hay que quizá ponerse en la piel de los compañeros a veces y no ponerse solo en la piel, sino ponerse un EPI, ponerse unas mascarillas o unas bolsas o lo que fuera, porque la verdad que yo creo que los sanitarios todos, o sea, desde los celadores, las auxiliares, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, todo el personal de limpieza, todos los bomberos, todo, pues han sido heroicos y lo son. O sea, yo creo que eso es lo que la gente tiene, que no es un héroe, sino que son personas o somos personas que cumplimos con nuestro trabajo y ya está. O sea, eso no es heroico, sí, es heroico porque, claro, te enfrentas a una situación que tú estás en tu casa y parece que no te roza. O sea, quizá mucho más infeccioso que el COVID es la ignorancia. Eso es lo peor. Eso es una epidemia y una pandemia horrorosa. Y si no, a las pruebas me remito, ¿no? Claro, claro. O sea, Es complicado porque escuchamos, tenemos tantas noticias que ya no sabemos qué es real y que no sabemos a sí, quién. sí.
Entonces es también, yo creo, complicado para todo el mundo porque algunos dicen, pues no tendríamos que habernos aislado, o, eso es una mentira, es que ya no sabemos qué leer, entonces me Bueno, alegra también hay, claro, poco. sí, hombre, también hay tierraplanistas, ¿no? Que dicen que la Tierra es plana, pues, o sea que eso no ha sido, o sea, es como cuando pues yo que sé, hace muchísimos años en España, pues lo del aceite de colza, ¿no? Que decía el ministro del ramo que si era un bichito que se caía al suelo y se moría, y no era ningún bichito, era un tóxico, Y ¿no? entonces O sea, la vacuna realmente va a tardar años, no se no va puede, a tardar años. No, ¿no? años no va a tardar, porque si tarda años estamos perdidos, ¿no? Entonces, no va a tardar años. Hombre, a lo sumo, a lo mejor, ya se están haciendo ensayos clínicos, o sea que en pacientes, ¿no? En ¿Ah, sí? voluntarios, evidentemente. Sí, sí. No sé si el señor Trump a lo mejor los coge de la oreja y los lleva allí a que les pinche. Posible, ¿no? Un poco de lejía y vacuna. Un poco de lejía intravenoso, que esto va muy bien, ¿no? Entonces, pues eso, pero que probablemente, pues yo creo que a finales de año a lo mejor ya hay alguna opción o algún viso de tener una vacuna en ciernes, ¿sabes? Vale, Espero. entonces, mientras tanto, nuestra mascarilla, nos lavamos las Y lo que manos, haga falta, saludamos lo con el lavan las codo. manos, la vista con el codo y tal, aunque tengas, hombre, no sé, de vez en cuando pues tener un poco, sin que te vea nadie, un dispendio y darle una chuchona a alguien, ¿no? Sobre todo si es de la familia, ¿no? Ya ves, ya ves. Pero vamos, Yo de verdad, yo ya lo peor nosotros, que... No, dime. sí, no, lo peor que puede pasar en un país latino como el nuestro es que te priven de la chuchar, de los abrazos, de las cañas, de todo eso, claro. O sea, que es lo que más echa de menos la gente, ¿no? O sea que indudablemente la salud es un estado transitorio muchas veces que a nada bueno conduce, ¿no? Pero que en este caso la salud es prioritaria. Yo creo que es lo que hay que mantener a toda costa e invertir lo que sea necesario en ella. También en otra cuestión, yo creo, a mi juicio, necesaria, que es la lesión social, la brecha social que va a haber. Yo creo que eso hay que ayudar a la gente porque hay personas que lo van a pasar fatal, ¿no? Sí, 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 no, yo creo a ver, yo he tenido suerte que no me ha tocado de cerca, pero sí que conozco a gente que sí que le ha tocado y esto es serio. Nos reímos y no hacemos las bromas, Claro, pero algo lo que dices sí, tú, que es muy serio y que tenemos que tomarlo en sí, serio. Así que, sí, bueno, claro que sí. ahora, bueno, yo lo que A llevo ver, peor es, yo entre las gafas se me empañan, pero lo intento. Yo llevo sí, ahí, sí, todos lo llevamos, las gafas empañadas. bueno, ahora quiero saltar, quiero cambiar de tema. José Sí, y yo nos conocimos sí, en clase de ballet. Él es mi compañero sí. de ballet. Primero quiero enseñar unas fotos que tengo aquí. Espera, a ver si Sí. puedo compartir pantalla. A ver si soy capaz. Ahí, No. a ver, esos somos nosotros, ¿te acuerdas? Ese fue uno de los primeros, no, no Sí, sé si fue sí, el segundo baile que bailamos juntos, sí, el primero, no me acuerdo. sí. Sí, Y no, aquí, el segundo. el Te segundo. lesionaste el gemelo. Sí, me lesioné el Sí, gemelo en bailando sí, aquí. Pero qué bonita, sí me sí, encanta esa foto, José. Lo sí, sí, pasamos sí, súper sí. bien. Además está muy bien porque no hay nadie alrededor que te pueda decir, mira esto, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué Es verdad, posición? estamos tú y yo Es solos incorrecta. Sí, en en el el vestuario. vestuario, sí. Mira, ese fue el primero. Ah, esta es la primera, sí, que estamos La ahí primera. que hace un calor ahí, que Wow. tenías vamos, el lápiz de labios, yo digo de labios, sí, de labios y de ojos, vamos, tenía el ojo que parecía que había estado llorando varios días. Ay, Natalia, Parecía un Natalia, mapache. nuestra profe de Sí, ballet. Natalia, pobre. Sí, sí, sí. Ay, A los demás no los pongo para no hacer escarnio. ay, yo ese vestido parecía, ay, qué horror, la voy a cambiar esa foto, nada. Ay, aquí, ese fue el de, no el año pasado, el anterior, Sí, la anterior, ¿no? esta es esta es la muerte del cisne, La muerte del que cine, que fue, la verdad que estuvo genial y que vino, vamos, yo tengo que darle muchas gracias a mi amigo Mario que tocó el saxo en directo en esto que fue brutal, ¿no? sí, Una fue súper cosa, bonito, fue un emocionante, me subidón, encanta. la verdad. Sí, 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 Y muy bien. esta Ahí esto. preciosa. Sí, Esto, esta fue ¿cómo lo ves? también de Satie, Eric Satie, esto fue donde yo iba al estudio este con Madame Bonotons, esto
fue en el Centro Cultural de Campello, en la Casa de la Cultura de Campello. Y fue Qué Eric bonito, Satie también. Me encanta a qué mí Eric bonito. Satie, me encanta. Y además es un escenario oscuro, así, con estos colores rojos que, vamos, daban mucho realce a los movimientos, especie de túnica así tan vaporosa y luego el negro del fondo y las luces, bueno, impresionante. Sí, precioso, precioso. A ver. Sí, ahí está. Esta foto, vamos, parece como los niños del coro. Esto es Madame Breton, mi profesora, vamos, de hace, se pierde en la noche de los tiempos, en una gala que hicimos. Y tal, aquí los dos con los ramos de flores que le traían flores por un tubo, la verdad. Claro, qué bonito, qué bonito. Bueno, no, he Sí, elegido esta, que era un poquito una de cada. sí, Pero cuéntame, ¿cuándo empezaste a bailar? Siempre sé que es tu pasión como la mía, sí, pero bueno, ¿cuándo empezaste? bueno, la verdad, vamos a ver. Yo, cuando te picaba el gusanillo este, realmente eres un problema, ¿no? Porque antes eh, la danza y sobre todo el hombre eran como, pues eso, eras gay o invertido, estas expresiones que utiliza, ya sabes quién, ¿no? Me parecen horrorosas, ¿no? Y ya está. Entonces, pues claro, si yo le digo a mi madre, oye, mamá, ¿me llevas a danza? Pues a lo mejor donde me llevas al psiquiatra, ¿no? Eso pues nada. Y aprovechando que empecé la residencia, pues fui a un estudio allí en Oviedo, a dos. A uno primero con Marisa Fanjul, que tenía también auspiciado el Joven Ballet de Asturias, y luego a otro que de vez en cuando iba por allí a ensayar cuando venía a España, el Ballet Nacional de Cuba, ¿no? Que era una cosa así fantástica, los veías, llevamos unos cuerpos, una flexibilidad, un savoir-faire y, bueno, Alicia Alonso, ¿qué quieres que te diga, no? ¿Eh? Guau. Pero vamos, fantástico. Y entonces fue por ahí, por aquellos años que ya ha llovido un montón y luego, pues nada, después ya cuando vine a Alicante, pues busqué un estudio y ¿no? Y una vez que cerró, porque lo que pasa con las bailarinas y los bailarines y tal es que nunca quieren retirarse. No sé si a ti te parece lo mismo, pero vamos, uno no se retira a no No, ser que vayas a hacer pues yo qué sé, una flexión y no te encuentres los pies. Y dices, ¿dónde están? ¿No? Si están debajo de todo ¿no? Este mondongo que tengo aquí de grasa, ¿no? ya ves. Bien, pero que yo creo que no solo eso, sino que es lo que sientes con la danza, no solo la música, sino es eso que te transporta, ese transporte que tienes como estar en otro sitio, ¿no? Y luego después, pues si bailas, si tienes la suerte de bailar, aunque seas como Lina Morgan, todos por un lado y tú para otro, ¿no? En un, en un escenario es absolutamente, es una sensación como un orgasmo, o sea que es algo así, como un Ya ves. subidón que te da, evades la gente, da igual lo que piense, lo que se rían, no lo se rían, no aplaudan o no, sino es ese manejo del movimiento y de la música que, bueno, haces uno con ella y es como te lleva, o sea, tú, es algo que experimentas, o por lo menos que experimento yo. Que Sí, eso sí, luego sí. tiene un trabajo detrás, evidentemente, ¿no? Pero Sí, sí, lo que, sabemos. eh, sí, pero que indudablemente yo, ante una persona que sale a un escenario, hay que ser respetuoso con él, lo haga bien, lo haga mal, porque es algo que es un sentimiento, ¿no? Hombre, hay que discernir también que hay pues personas que van porque mola o porque está de moda o porque... Pero yo respeto mucho a la gente, haga lo que haga, pues, siendo dándose esas condiciones, ¿no? De esa especie de armonía que tienes con tu cuerpo, que intentas tenerlo con la música, no sé, a mí me parece maravilloso. Y luego cuando ves a personas que eso ya lo elevan a la enésima potencia, pues es algo así como mágico, magia pura, pura magia. Qué bonito, qué bonito. Yo a ver si se anima más chicos, porque el otro día hablándolo con Ángela, cuando le hice la entrevista a Ángela, contaba que Sí, siempre hay muy pocos chicos y yo no sé si aún hay ese estigma o si los chicos, no sé, es una pena, porque seguramente que hay muchos hombres que quieren bailar y a lo mejor por vergüenza o por el que dirán, no lo hacen. ya, sí, sí, probablemente sea así. Y bueno, que tampoco en España ha habido mucha tradición de danza, ¿no? O sea, o de la danza, o del teatro, o de la ópera, o sea,
que yo creo que aquí tenemos unas carencias culturales, ¿no? Y eso sí es importante porque en otros países realmente eso no ha ocurrido y hay, hombre, hay escuelas de danza muchísimo más y además se cuida mucho a las compañías, ¿no? Aquí la compañía nacional y otras tantas son realmente, pues, están dejadas de la mano de cultura, ¿no? Bueno, con esto te digo, yo tenía un amigo que bailaba en el ballet de Euskadi y alguna vez lo fui a ver y luego aquello era pues un horror porque luego los directores de la compañía, ya lo sabes tú bien, pues son unos dictadores, son como unos Hitler pequeñitos, ¿eh? Y claro, eso no es. O sea, yo te doy este papel porque tú molas o porque tú no. Entonces yo creo que aquí se ha dejado un poco eso, el cuidado de esas artes que yo creo que son importantísimas. La música para mí es importantísima y mi vida está centrada muchas veces en la música y yo sin la música no puedo hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, pues hay unas dos cosas, la música y la expresión corporal, ¿no? O sea, que expresas eso que te llega de la música con tus movimientos, que sean más torpes o no, bueno, eso ya depende. ¿Vale? Claro. Creo que para ti es eso, estamos hablando de salud, pero para ti la pasión, la salud, sé que la danza, la música, la poesía, el viaje, la gastronomía son lo que ¿no? te dan a ti la vida, la salud. Cuéntanos, sé que también has viajado muchísimo. ¿Cuál ha sido relativamente. Ya. Pero ¿cuál ha sido tu destino que dices, tengo que volver? Me quedo, pues yo creo que la India. Es de esos sitios que dices, aquí me quedo, ¿no? Según llegas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan distinto, no? Bueno, yo fui hace muchos años y ahora ha cambiado la cosa probablemente, ¿no? Pero que es de esos sitios que son intemporales, es decir, ahí se para el tiempo, ¿no? Y tú eres una especie de caminante y de observador de la realidad detenida y que ahí no pasa nada, no hay estrés, o sea, el estrés es el tuyo realmente, ¿no? Entonces, te das cuenta de que realmente hay veces que sobrevaloras determinadas cosas, que en otros sitios esos mismos valores no tienen sentido, ¿no? O sea, que vas a un sitio de estos que la vida y la muerte es algo así como habitual, ¿no? Y para ti la muerte es un cataclismo, ¿no? Sin ir más lejos, a las pruebas me remito. Y la solidaridad es algo, una palabra que utilizamos mucho y quizá la gente que menos tiene es la más solidaria, ¿no? O sea que es un poco descubrir todas esas cosas y ver que, bueno, que somos unos privilegiados, ¿no? O sea que realmente hay sitios que vas caminando y que ves, pues, que hay personas que se fracturan un brazo y que se curan por contracciones antiálgicas como hacen los animales, o sea, porque no hay ningún hospital, ningún médico, nadie que le inmovilice, o sea que son cosas así. Y luego, pues no sé, el Ganges, la muerte, la cultura de la muerte, esa de volver a la madre, ¿no? El río Ganges, ¿no? O sea, pues no sé, a mí Benarés me pareció mágico, ¿no? Que yo realmente fui a Benarés a llevarle un diccionario a uno de allí, un diccionario de español, ¿no? Mira, qué cosa más rara, ¿no? Es una excusa como otra cualquiera. ¿Dónde vas? No, a la India. Voy a un par de meses allá a la India a llevarle un diccionario allí a uno, prueba propio, ¿no? Y luego todo lo demás, no sé, luego vas un poco más arriba, Nepal, porque a mí me gusta mucho siempre la montaña, es otro de las pasiones, ¿no? O sea, y eso es como una sensación también de grandeza, la naturaleza, es algo que te supera, ¿no? Que ver un murallón así a tu lado que mide, pues 8.500 metros y dices, bueno, no parece tanto, claro, porque tú ya estás a una altura considerable, ¿no? Pero es eso que te ves ahí empequeñecido, ¿no? Dices, pero ¿esto qué es, no? O sea, que realmente nosotros llevamos sobre la faz de la Tierra 10 minutos y nos vamos a cargar el planeta. O sea que cuando hay tantas cosas tan interesantes, ¿no? Yo creo que el dinero mejor invertido, y desde aquí hago un llamamiento, es viajar. Y sobre todo para que se te curen tantos males, ¿no? Tantas cosas que tienes tú, por ejemplo, que esa prepotencia que tenemos cuando tú vayas a un sitio y te miren por encima del hombro y digan, ve, ¿tú de dónde vienes? Entonces te darás cuenta como cuando tú lo haces con los demás, ¿no? Por eso, no es el viajar, o sea, una cosa es el viajero y otra es el turista, ¿no? Yo creo que hay que ser más viajero, más disfrutar de las cosas, que salen mal, pues salen mal, que salen bien, pues salen bien, ¿no? Pero eso de darte tiempo, ¿no?
todo, no ir todo tan deprisa, aquí, allí, al museo, ahora aquí, ahora al subir al autobús, ¿no? Y perdemos la magia del viaje, ¿verdad? No sé, de que las cosas se detengan, que tengas tiempo para mirar a tu alrededor, ¿no? Para saborear las cosas, para descubrir a personas sumamente interesantes que nadie les hace caso y que hablas con ellos y parece como una enciclopedia de la vida. Y eso es de lo que se trata, ¿no? Ya, De vivir, ya. porque, ¿no? O sea que yo Sí, creo sí. que eso es importantísimo. Y quizás lo que te enseña eso es a disfrutar de las pequeñas cosas que tienes, ¿no? De los amigos, pues yo qué sé, de la cocina, de cocinar para tus amigos, ¿no? Pues yo qué sé, de hablar, yo qué sé, de estar tumbado viendo las estrellas y con alguien a tu lado que te mole y, bueno, pues, no sé, esas sensaciones que poco a Ya, poco vamos perdiendo, ¿no? ya. Pero Y vamos. ahora, mi otra es la pasión, tus pasiones, la otra pasión es la gastronomía, que sé que me encanta y tú y Sí, yo sí, sí. vamos y quedamos y lo pasamos muy bien. ¿Qué tipo de cocina es tu favorita? Bueno, a mí la cocina en general me gusta toda la cocina, ¿no? Pero vamos, que porque todo tiene sus peculiaridades. Hombre, lo que no me mola así mucho, la verdad que es pues la cocina así, el fast food, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pero todo tiene su encanto. A mí, quizá la cocina japonesa, no solo por la cocina en sí, sino por la estética, ¿no? Porque es absolutamente, ¿cómo te diría yo? Es magnífica, o sea, es sutil, no hay nada que desentone, ¿no? O sea, que no es que no es el japonés este que vas de batalla, sino ahí tampoco existe el tiempo, ¿no? Se toman su tiempo. La estética japonesa a mí me gusta mucho, las casas japonesas, los jardines japoneses, ¿no? También me sorprende mucho que, vamos, siempre me había gustado, pero en Perú, que estuve en Perú, fue la cocina Nikkei, o sea, cómo ellos reinterpretan la cocina oriental, ¿eh? En su país, ¿no? Es impresionante, ¿no? Los ceviches, bueno, es una cultura que vamos, que aquí realmente ahora estamos descubriendo y, bueno, pues realmente ha hecho furor, ¿no? Porque, bueno, aparte de que está sabrosísima, ¿no? Sí. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Eh, pues yo qué sé, en España, pues en España también es fantástico todo lo que se hace, ¿no? Hombre, hay cosas que son muy suculentas y muy pesadas, ¿no? Evidentemente, pero no deja de ser bueno, ¿no? Todo lo que hay. Tú además Mira, me tienes está dando hambre ancestros ya. asturianos y tal, y vas a Asturias y te pones del revés, ¿no? ¡Guau! Bueno, ¿no? Luego vas con la báscula debajo del brazo, ¿no? ¡Qué A ver rico! No, no, ya, cuánto he guau. ganado. La báscula cuando No, pero volvamos, que vamos. a ver cuando volvamos, no sé, yo no. Ya, Va a pero ser por mal. ejemplo en Asturias, pues yo qué sé, mira, pues ir a una sidrería al aire libre y tomarte una botella de sidra, pues yo qué sé, con lo que quieras, o sea, bueno, sería el culmen así con un centollo, ¿no? Un centollín y unas botellas de sidra ya, Ya está. pero solo las botellas de sidra, solo con las botellas de sidra es una maravilla, o sea, No no sé, sé. el ritual ese de escanciar, lo buenos que están, no sé, yo creo que aquí en España en Son los todos los pequeños sitios, en placeres de la vida. Andalucía, Yo estoy sí, completamente de sí, acuerdo contigo. Voy a ver que me sí, están poniendo, a ver, Cinep, un beso. Ay, gracias. Guapa como siempre. Guapa, sí, guapa con la mascarilla. ¿Qué dice? Guapa con la mascarilla. Claro, María. Mercedes, en primer lugar, quiero agradecer la tremenda labor que estáis realizando en esta situación que va más allá del deber. Y después Mercedes dice, en estos días con el tema de la vacuna contra el COVID, he oído que está disminuyendo alarmamente el número de niños vacunados. Como patólogo, no sé si has podido apreciar un aumento de enfermedades. no, realmente no hemos, Ay, espera, bueno, aumento de enfermedades que ya teníamos prácticamente erradicadas en nuestro entorno. Perdona, eso lo había puesto en dos comentarios. no, no, o sea que yo creo que no ha habido un repunte de enfermedades habituales, o sea, eso no es así, no. O sea, lo que ha Ya. habido ha sido una enfermedad nueva, que es esta el SARS-CoV-2 y ya está. O sea, que eso es una enfermedad nueva que se está conociendo, o sea, que realmente eh, hay muchos aspectos todavía que desconocemos, ¿no? De cómo funciona,
el virus o cómo altera en algunos tejidos que no está muy bien caracterizado todavía cuál es el mecanismo, ¿no? O sea, porque también existe un mecanismo lesional por parte de la respuesta inmunológica del propio huésped, ¿no? O sea, que nosotros atacamos al virus, pero que realmente lo que atacamos es a nuestros propios tejidos, o sea, que realmente es un problema que a veces es serio y mortal, ¿no? O sea, que por Y hay un eso, perfil pues de se han más alto creado. riesgo, porque sí que hablan que hay gente que sabemos que los mayores, pero hay otro tipo de perfil de personas que Sí, son de alto riesgo. bueno, pues las personas de alto riesgo, pues generalmente los que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Pues los asmáticos o los EPOC, las enfermedades pulmonares obstructiva crónica, los diabéticos, ¿no? Eh, no sé, quizá los pacientes oncológicos que estén inmunodeprimidos, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta que, bueno, que los grupos, sobre todo de edad, son los más sensibles, son las personas mayores, ¿no? Que son los que más mortalidad ha habido, ¿no? Claro, Pero bueno, claro. de todas formas ha habido mucha mortalidad en gente también joven sin patología previa, o sea que eso hay que tenerlo Claro. también en cuenta, ¿no? Por eso digo, por eso digo. Pues nada, José, ya se Pero, ha pasado la media hora. Yo creo que hemos hablado de todo. Yo quería cubrir todo contigo, la patología, bueno, la gastronomía, el viaje, mi pero mascarilla. ¿esto es media hora o es más? ¿Cuánto tiempo Nos es? ¿Media hora hemos pasado un poco. Pero bueno, es que al Ah, principio ha habido pues, algunos glitches, que ya. diría. Pues sí, Y, pues si me he pasado, la escribiré 100 veces, que no debo pasarme de tiempo. Para la próxima. Ay, bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. No, Sé que muchísimas gracias a ti. has venido corriendo y tengo ganas de Sí, poder tomarnos una cita juntos y estar en la barra, no solo en la barra de beber, pero en la barra de ballet. sí, A ya. ver. Pues en la barra de ballet habrá que esperar un poco. De todas formas, bueno, yo creo que esto pasará, todo pasa, todo pasa. No hay mal que 100 años dure, ¿no? Pero vamos, espero que no sean 100 años para que no haya dos esqueletos, uno el tuyo y otro el mío, agarrados a la barra, ¿no? Deja, Pero bueno, deja. espero que haya cumplido con las expectativas de lo que era esta entrevista y bueno, pues Muchos, la muchos. verdad que ha sido un gustazo estar contigo y poder charlar un poco de, bueno, de lo que en definitiva hemos querido, ¿no? Muy bien, pues muchas Vale, gracias. pues nada, Un beso a ti y un muchas beso a gracias a todos. ti. Muchas gracias por vuestros comentarios y adiós. Adiós. Adiós.